sé por qué a veces sí, a veces no funciona. What do you do differently that sometimes you are able to be on the screen and sometimes you're not? No sé, Because you're not on the screen now. es mágica, Magia. magia. Okay, let me see if I can get my PowerPoint up there. It wants to. Paciencia, hermano Dan. Sí. Mi voz es mejor. Qué bueno, qué bueno. Comía unos duros. ¿Unos qué? Duros. Duros, ¿qué son duros? Duros son fritos de maíz. Oh. El aguacate. You know, like tortilla chips. Oh, okay. Sí, tortillas. That helped? Sí. Wow. Espera. Okay. Discutíamos en una temprana lección concerniente los hitos de los cristianos ancianos, concerniente la cena del Señor, las oraciones, el día de participación en la cena y otras cosas. Este sitio es el mismo de la vida que otra vez recuerde el autor dice en el día del Señor congregaos partir el pan. El día del Señor es domingo, es el primer día de la semana. Hay tres diferentes días a describir el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana. Sí. Okay. Well, I'll talk to you later about it. That's fine. All right, bye. Okay. El día del Señor, el primer día de la semana, domingo, y también el día del sol, el día del sol. Hay 4 días a describir el día, la misma día, pero el mismo día. El día del Señor, domingo. Now, la cena en la iglesia primitiva es un koinonia. Koinonia es la palabra griega para comunión, participación, con fraternidad. Era una representación de koinonia, de comunión en el sangre y el cuerpo de Cristo. Now, este sitio es más tarde en tiempo que los otros sitios. Justino Martir, Cipriano y Turcoliano y Ignacio hay más temprano, pero este escrito es llamado la Constitución Eclesiástica de los Apóstoles. Los apóstoles no escribió esta
this document, Este documento. este documento. Pero las tradiciones de la iglesia en los primeros 3 o 4 siglos hay en este documento, y this document shows a further development of the doctrine of the Lord's. Este documento muestra un desarrollo posterior de la doctrina de la Cena del Señor. Este documento demuestra unos más cambios en la Cena del Señor en más tardes siglos. Lee para nosotros, por favor, señor Wilder, aquí. Sí. Pero si después se arrepiente y se vuelve de su error, entonces, como recibimos al pagano en la iglesia, por cierto, para oír la palabra, pero no los recibimos en la comunión hasta que hayan recibido el sello del bautismo y son hechos cristianos completos. Así también nosotros permitimos a estos que entren solo para oír, hasta que muestren el fruto de arrepentimiento. Ok. En este sitio es claro que las personas no bautizados no eran permitidos a participar en a la Señor, y también arrepentimiento era necesario. Y mira, él dice recibido el sello del bautismo. Otra vez, bautismo es describido es el sello. Recuerden ayer en la lección Efesios capítulo 1 versículo 13 concerniente el sello en las escrituras, y en otros documentos de los cristianos el sello es una descripción de bautismo, pero los que están bautizados están permitidos a participar en la cena. Now, continúa por favor. Que el obispo salude la iglesia y diga: la paz de Dios sea con todos ustedes, y que respondan las personas y con tu espíritu, y que el diácono diga a todos: salúdense uno a otro con ósculo santo. Now, ósculo es otra palabra para beso, ¿es verdad? Sí. 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 En Romanos capítulo 16, versículo 16, mira por favor. Unas veces en la iglesia antigua, el beso está llamado el beso de paz, por el ósculo de paz. El beso era un símbolo de recepción, un símbolo de aceptación, sí. Y en Romanos capítulo 16, versículo 16, era una acción de unidad, un señal de unidad, porque en el libro de Romanos los judíos y los gentiles en la iglesia tenían divisiones uno al otro, no tenían unidad uno con otro. Y San Pablo saludó a unos gentiles con amor, y también San Pablo saludó unos judíos hermanos con amor. Después en versículo 16 él dice que 16
hermano Estras, por favor. Saludados los unos a los otros como ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Okay. Soy en Hechos. Hechos 16 es muy diferente. Sí, un poco. Un poco. Ok, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Es llamado un ósculo de paz. Y unos veces en la iglesia antigua. 6:16. ¿Qué? Pregunta si es Hechos. Dije, no, es Romanos. Él se confundió. Sí. Hermano Wilder tuvo que salir a traer a su hija temprano hoy por los Sí. exámenes. Sí. Sí. Ah, la ósculo de paz o el beso de paz era unos veces antes de la cena del Señor, porque la cena del Señor era un señal de comunión y el ósculo de paz es otra señal de aceptación uno al otro. Es un día diciendo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana en Cristo. Y era una costumbre en el tercero y cuarto siglo, en el tiempo de este documento. There was a liturgy by this time. Para ese tiempo ya había una liturgia. A liturgia is a certain way of saying things through the service. Es una forma de decir, una liturgia es una forma específica de hacer las cosas. They took some things from Scripture, some ideas from Scripture, Tomaron algunas ideas de las Escrituras and they put them down in particular words to be said the same way each time. y las anotaron de cierta forma para que se repitieran de la misma forma en cada ocasión. El obispo aquí dice, la paz de Dios sea con todos ustedes. There's nothing wrong with that. No hay nada malo en esto. The words are true if these people have peace with God. Las palabras son verdaderas y estas personas tienen paz con Dios. And tenemos un mandamiento de Dios en Romanos 16, salud uno al otro. So, saludese uno al otro con ósculo santo es muy bien, ¿verdad? Pero es un ritual aquí. Continúa, por favor, aquí, Francisco. Que salude al obispo, los hombres de los laicos, saluden a los hombres, las mujeres a las mujeres, y que otros diáconos caminen y observen los hombres y mujeres que no haya desorden. Ok, el clero en ese tiempo es una palabra describiendo los ancianos de la iglesia. En este siglo, obispo es mejor que los ancianos. Hay solo un obispo y muchos ancianos en este siglo. Es diferente que la iglesia en el Nuevo Testamento. So, el clero saluda al obispo con un ósculo santo, y los hombres de los laicos, en otras palabras, los miembros de la iglesia, hombres, saludan a los hombres y las mujeres a las mujeres. This was to prevent
unholy kisses between men and women. Esto era para prevenir los ósculos no santos entre los hombres y las mujeres. Okay. Lee para nosotros aquí, señor Esdras, por favor. Y que los diáconos se paren delante de las puertas de los hombres y los subdiáconos delante de las puertas de las mujeres, para que nadie salga y que se abra ninguna puerta, pero que uno de los subdiáconos traiga agua para lavar las manos de los sacerdotes, que es un símbolo de la pureza de aquellas almas que se dedican a Dios. Y el diácono dirá inmediatamente: Ok. Mira, hay una puerta para las mujeres, hay otra puerta para los hombres. Las mujeres sentaban en una parte del edificio, los hombres sentaban en otra parte del edificio. Y mira, en este sitio hay diáconos y subdiáconos, no en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero es diferente. ¿Okay? Y los sacerdotes es una palabra para el obispo y los cleros o los ancianos. Estos son considerados sacerdotes, pero los hombres no. Pero en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 9, todos los cristianos son sacerdotes, ¿verdad? Sí. Todos los cristianos, pero en el cuarto siglo es diferente en este sitio. Ok, so el diácono dirá inmediatamente, continúa por favor, Abner. Deje que ninguno de los catecúmenos, deje que ninguno de los catecúmenos, deje que ninguno de los oyentes, deje que ninguno de los infieles, deje que ninguno de los incrédulos permanezca aquí. Ustedes que han orado la oración anterior, salgan. Ok, en esta parte del servicio en la iglesia en el cuarto siglo, los visitantes were dismissed. The visitors were dismissed. Eran despedidos. Now, catecúmenos eran personas que estaban estudiando la palabra, pero ya no eran bautizados. Catecúmenos. La palabra griega catecumen es alguien que está estudiando la palabra, pero no ya está bautizado entre Cristo. Los catecúmenos no pueden participar en la cena del Señor. Necesito salir. El segundo categoría es los oyentes, those who are just los visitantes simplemente escuchando poquito a la mensaje. Y el tercero es los infieles, unbelievers. Sí, los incrédulos. No, sí, los incrédulos es unbelievers. Los infieles es the unfaithful. Estos son las personas que salía la iglesia en pecado, como el hombre en 1 de Corintios capítulo 5, que estaba viviendo con la esposa de su padre. Estos son cristianos que están andando en las tinieblas, andando en pecados. Estos cristianos son infieles y no eran permitidos participar en la cena del Señor. So, antes de la cena, los otros no aceptables necesitan salir.
de la asamblea. Y ahora es tiempo para la cena, para los miembros de del cuerpo de Cristo, para los cristianos solamente. Esta es la práctica en la iglesia anciana en unos lugares. Que eso, en la doctrina de los apóstoles, ¿quién es aceptable a participar? Los que tienen comunión en el sangre o la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene comunión en la sangre de Cristo? Las personas que oyeron el Evangelio y entendieron el Evangelio y decidieron obedecer el bautismo, eran bautizados y estaban andando fidelmente en la luz de los mandamientos de Dios. Estas personas son aceptables a participar en la cena del Señor. En la iglesia antigua, comunión o a la cena del Señor era cerrado a los otros. En la iglesia moderna, unas veces, la cena del Señor está abrido a los otros. Pero la doctrina de los apóstoles dice que el comunión es para los fieles o fieles en Cristo, los que son bautizados en Cristo. Estos son aceptables para participación en la cena, ¿verdad? Por estas razones, este sitio del cuarto siglo es muy interesante. So, el diácono dice, salgo. Ok, Francisco. Disculpe, es que no me quedó bien claro en mis notas así breves que hago. En cuanto a los catecúmenos, los infieles y los incrédulos. Yo entendí esto y corrígeme por favor. Ninguno de estos tres grupos podían permanecer en la asamblea para participar de la cena del Señor. Can you help me out with the translation? He was just wanting to know if he understood correctly with the three groups. He said if he understands correctly, none of these can remain to partake of the Lord's Supper. Claro que sí. Es correcto. Gracias. Y son 4 grupos, no 3. Ya, 4 grupos, sí. Catecúmenes, No, oyentes, infieles. no soy seguro qué es la diferencia entre de catecúmenos y oyentes. Quizá los catecúmenos son más seriosos estudiantes que los oyentes, pero catecúmenos y oyentes hay similar. Pero infieles son cristianos ahora andando en tinieblas, y incrédulos son personas no son cristianos, no son bautizados. Es permitido a visitar los servicios, a oír las instrucciones, las escrituras, la predicación, es bueno, pero no participación en la cena. Abner, ¿tiene una pregunta, hermano? Sí, hermano, cuando usted se refiere a la iglesia y luego se refiere a la iglesia de los apóstoles, ¿está refiriendo a dos clases diferentes o es la misma? Now, which ones were you asking? Which were two classes? He says, are you referring to 2 groups or the same when you said the church and the church of the apostles? No, I meant the catechumens and the hearers up there at the top. Estoy hablando de los catecúmenos y los oyentes, pero estás hablando de otra pregunta, ¿verdad? Más específico. Sí, es que él acerca de eso dijo de la iglesia. Ajá. Y luego dijo,
ahora en la iglesia de los apóstoles pueden participar los que están en comunión con la sangre de Cristo. So he was saying that you made reference to the way they practiced it during this description, but then you made a reference to now in the church of the apostles, so and so could participate of the Lord's Supper, or these are the Okay. people that could participate in the Lord's Supper. Ok, este es mi conclusión basado en escrituras como 1 de Corintios 10, 16 y 17 y 1 de Corintios 12, versículo 13 y 1 de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque es una mentira. Si, Una mentira. ¿Mentira? Sí, una mentira. Es una mentira si yo estoy comiendo el pan y al mismo tiempo estoy andando en las tinieblas. Es una mentira, ¿verdad? Sí. Sí. En la iglesia antigua, los apóstoles y los predicadores como Pablo y Pedro y Lucas y otros enseñaba constantemente estas cosas más claramente, que nosotros hoy no nos enseña unas veces claramente constantemente estas cosas porque tememos las otras personas. We don't want to offend the people. No queremos ofender a las personas. So we don't teach clearly on who should participate. Entonces no enseñamos claramente de quién debe participar. Now there's nothing es nada en escritura que dice que en un particular tiempo en el servicio necesitamos, dice a los otros, salgo por favor. Pero la implicación de las escrituras es en los ojos de Dios, unas personas hay aceptable a participar y otras personas no hay aceptable a participar. So tenemos una responsabilidad a enseñar claramente en estas cosas. Francisco. Yo hice un resumen breve acerca de lo que he escuchado de usted. Entonces, mi resumen es, hoy los que pueden participar de la cena del Señor son aquellos que han sido bautizados, son fieles y obedientes a la palabra de Dios. Okay, now help me out there. He says he made a brief summary of what he understood. What we're saying, you're saying is those who should participate are those who have been baptized and are faithful and are following God's word. Amén. Es verdad. Acuérdate de a las doctrinas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora es una pregunta Sí, esta. acerca de este asunto, porque hay personas que son invitadas a la congregación el día domingo y a veces son personas que van a las denominaciones. Entonces, cuando el hermano que va a dirigir la cena, él dice, bueno, pónganse de pie los que van a participar para identificar. Estas personas también creen de que pueden participar de la cena y ellos se ponen de pie también, pero no son miembros de la iglesia, sino que son miembros de una denominación, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿será que uno puede decirles a ellos de que no pueden participar o simplemente dejarlos que ellos participen? If I understand his question right, he's asking what do we do if people are visiting and they just choose to participate? Yes. Okay. El problema es
la iglesia no está enseñando claramente en esta sujeta. Es nuestra responsabilidad a enseñar. Si nosotros enseñamos claramente, then we can't keep them from taking it. We show them the proof of it. No podemos, okay, I didn't hear the last part. We can't keep them from taking it. But we need to have taught clearly on it, so our responsibility is taken care of. Dice que no podemos impedir que lo tomen, pero sí debemos enseñar claramente del asunto y eso cumple con nuestra responsabilidad. Esta costumbre de la iglesia antigua diciendo a los otros, ahora salgo de la asamblea, es un buen costumbre en mi opinión, porque con esta costumbre no tienen esta dificultad con las otras personas. Hermano Dan, Yes. nosotros tenemos aquí otra costumbre. Costumbre, gracias. Sí, otra costumbre. Nosotros aquí en Guatemala tenemos una que a nosotros nos parece buena. Aquí muchas veces, ya no es tanto en Lindavista, pero a veces todavía se hace. Pero cuando es tiempo de participar de la Cena del Señor, las personas que presiden piden, ellos dicen a la congregación, todos los hermanos bautizados, pónganse de pie, que piensan participar de la Cena del Señor. Muy bien, muy bien. Entonces, la congregación, los que son cristianos, los que son miembros de la iglesia, se ponen de pie y el resto se quedan sentados. Es muy bien costumbre. Eso muchas veces elimina este problema y al terminar de tomar, primero toman el pan y después de la copa, entonces cada persona una por una se sienta después de la copa. Y pienso que es muy bien para un predicador a decir, esperamos que un día toda la gente aquí serán cristianos, serán bautizados. Y en este día nosotros podemos comer y beber juntos en la Cena del Señor y regocijamos mucho en esta ocasión. So, cuando predicamos en esta manera, it's a privilege for people to want to take the Lord's Supper. Se vuelve un privilegio para las personas poder participar de la Cena del Señor. Si nosotros predicamos así enseñamos. But if we don't teach that it's special and it's a privilege and it's just for baptized believers, then we make a mockery of the Lord's Supper. Pero si no enseñamos que es especial y es un privilegio y es para los creyentes bautizados, entonces en realidad nos burlamos de la Cena del Señor. Okay, rápidamente ayúdenme a leer el resto de estos citos del cuarto siglo, por favor. Lee para nosotros. Deje que el sumo sacerdote, por lo tanto, junto con los sacerdotes, ore solo, y permitan que se pongan su prenda brillante, y que se pare ante el altar, y que haga la señal de la cruz en la frente con su mano, y que diga: Continúa. Y acéptalos para el honor de tu Cristo, y manda sobre este sacrificio tu Espíritu Santo, a fin de que Él muestre este pan ser el cuerpo de tu Cristo, y la copa ser la sangre de tu Cristo, para que los que sean partícipes de los mismos puedan ser fortalecidos a la piedad, puedan obtener la remisión de sus pecados. Puedan ser rescatados del diablo y de su engaño, puedan ser llenados con el Espíritu Santo, puedan ser hechos dignos de tu Cristo, y puedan obtener vida eterna al recibir tu reconciliación, oh Señor Todopoderoso. Ok, es un muy más grande ritual
más diferente que el rito very simple. Algo muy sencillo. Esto es más elaborado. Sí, pero este sitio demuestra los cambios en el rito en 3 o 4 siglos después del tiempo de los apóstoles. Los obispos y ancianos vestida en ropa brillante y las palabras específicamente necesita decir cada tiempo en la cena. Hay palabras para la congregación a responder. Es un ritual muy grandioso con un cruz y con las otras cosas, pero es muy más grandioso el Nuevo Testamento, o muy menos grandioso. Y este es la situación en el cuarto siglo, durante el tiempo de la constitución eclesiástica de los apóstoles. Ok, now, esta vista de la Cena del Señor es una vista histórica, porque aprendimos concerniente los fondos de la cena en el Antiguo Testamento, las comidas espirituales en el Antiguo, como comidas sacrificiales, comidas de pacto, comida de Pascua. Estudiamos las escrituras del Nuevo Testamento concerniente a la cena, y también muchos sitios de los padres de la iglesia antigua en los primeros 4 siglos concerniente a la cena del Señor. Es muy interesante, amigo, y espero que es interesante para ustedes también. Interesante a mí. Okay, anybody have any other questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cuántos tiempo tenemos en esta hora? Tenemos 30 minutos. Ok, 35. quizá puedo comenzar nuestro examen. Me imagino que ellos están muy alegres de eso. Traigo una hoja de papel, por favor. Salió a tiempo ahí. Cierro sus notebooks y sus citas. Escribe su nombre en el arriba parte de su papel. La hoja esté separada, por favor, del cuaderno. Y guarden sus cuadernos y sus notas. Una hoja separada para el señor Byron, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Okay. Byron, do you have it on your computer there so you can read off your email? Did you send it? I did. Oh, wow. Well, let me pull it up then. Tan temprano por la mañana, por ayer. No, Oh, por esta mañana. perdón. Yo pensé que era, I thought that was the old one you had already sent. Okay. Hoy 5, ¿verdad? Hoy es 6. Oh, there it is. Aquí está. Aquí está. Here's the second quiz. La cena del Señor, ¿verdad? Sí. Número 1. Señor Byron. I haven't pulled it up yet, but you can give it and I'll translate it if you'd like. Ok. ¿Verdadero o falso? La cena del Señor es un sacramento verdadero, pero no es un rito religioso. Otra vez, ¿verdadero o falso?
La cena del Señor es un sacramento verdadero, pero no es un rito religioso. Ok, Heber. Señor Byron, número 2. Número 2. ¿Cuáles son los 3 tipos de comidas espirituales en el Antiguo Testamento? En la forma del Antiguo Testamento, perdón, voy a leerlo otra vez. Okay, there's a missing word there. ¿Cuáles 3 tipos de comidas espirituales del Antiguo Testamento forma el fondo de la cena del Señor en el Nuevo? Sí. Gracias. ¿Es una buena traducción? Muy buena. Aprendo más y más cada día. Está bien. Y yo menos y menos. Otra vez, ¿cuáles son las 3 comidas espirituales en el Antiguo Testamento que forman el trasfondo de la cena del Señor? Esa es la número 2. Son 3 respuestas a la número 2. Notes. ¿Cuál era el significado del vino en la fiesta de la Pascua en las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Cuál era el significado del vino en la fiesta de la Pascua en las Escrituras del Antiguo Testamento? Manarias, mejor quédese afuera. Estamos examinándonos. ¿Cuál era el significado del vino de la fiesta de la Pascua en las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué significaba el vino en la fiesta de la Pascua en los tiempos del Antiguo Testamento? Qué buena pregunta. Que en el Antiguo Testamento no se mencionaba vino, solamente se mencionaba la similitud nada más. Está confundiendo el vino y la copa. ¿Qué significado tenía el vino? Pongan algo. ¿Qué significado tenía el vino de la fiesta de la Pascua en las Escrituras del Antiguo Testamento? Número 4 quizá. Sí, número 4. ¿Cuántas copas de vino o jugo de la vid, como es lo mismo, cuántas copas de vino tomaba cada participante en la Pascua durante el servicio en el tiempo de Jesús? ¿Cuántas copas de vino participaba o tomaba cada participante en la Pascua durante el servicio en los tiempos de Jesús? Número 5. Según su instructor, el relato de Lucas de la institución de la Cena del Señor
inicia con espacio en blanco, copa. Inicia con espacio en blanco, copa, en el servicio de la Pascua. Pero el relato de Mateo inicia con espacio en blanco. Repita, Otra por favor. vez, según el instructor, el relato de Lucas de la institución de la Cena del Señor inicia con espacio en blanco, copa, en el servicio de la Pascua. Pero el relato de Mateo inicia con espacio en blanco. Número 6. Deuteronomio 16:3. ¿Cómo se refiere al pan sin levadura? ¿Cómo se refiere Deuteronomio 16:3 al pan sin levadura? Hay una frase ahí. ¿Cómo se refiere Deuteronomio 16:3 al pan sin levadura? Número 7. Ve el mes y el día en que los israelitas fueron mandados a matar el cordero de la Pascua. Ve el mes y el día en que los israelitas fueron mandados a matar el cordero de la Pascua. Número 8. En Éxodo 12:46, cuando dijo Dios, y no se quebrará hueso alguno, ¿de qué estaba hablando Dios? Voy a citarlo mejor de la Biblia. En Éxodo 12:46, donde Dios dice, ni quebraréis hueso suyo, ni quebraréis hueso suyo. ¿De qué está hablando Dios? Número 9. Número 9. De un pasaje de la Escritura que dice que la Cena del Señor se toma en el primer día de la semana. De un pasaje en la Escritura que dice que la Cena del Señor se toma en el primer día de la semana. Número 10. La palabra indignamente es uno, una, espacio en blanco, y no se puede referir a una persona. La palabra indignamente es un o una, espacio en blanco, y no puede referirse a una persona. La palabra se refiere a espacio en blanco
en que comemos o bebemos. La palabra se refiere a espacio en blanco en que comemos o bebemos. Pues esos son dos espacios en blanco, número 10. La palabra indignamente es un o una espacio en blanco y no puede referirse a una persona. La palabra se refiere a espacio en blanco en que comemos y bebemos. Número 11. Según su instructor. Número 11. Número 11. Número 10 tienen dos espacios de blanco. Ajá. Es una pregunta, pero dos espacios de blanco. Sí. Digamos que la primera es una espacio en blanco y luego sigue la oración y la respuesta es una número 10. Es la misma, tiene dos espacios en blanco. Una pregunta tiene dos espacios en blanco. Número 11. Según su instructor, ¿por qué partió Cristo el pan durante la cena del Señor? Según su instructor, ¿por qué partió Cristo el pan durante la cena del Señor? ¿Por qué lo quebró? ¿Por qué lo partió? Número 12. Escriba dos ocasiones adicionales en las cuales Cristo quebró el pan y en las cuales no tenía ningún significado religioso. Escriba dos ocasiones adicionales en las cuales Cristo quebró el pan y las cuales no tenían ningún significado religioso. Número 13. La cena del Señor es una manifestación exterior de espacio en blanco entre Dios y el hombre y entre los hermanos y hermanas en Cristo. La cena del Señor es una manifestación exterior de espacio en blanco entre Dios y el hombre y entre los hermanos y hermanas en Cristo. La última vez y seguimos. La cena del Señor es una manifestación exterior, una manifestación de espacio en blanco entre Dios y el hombre y entre los hermanos y hermanas en Cristo. Número 14. ¿Cuáles otros escritos tempranos, cuáles otros escritos cristianos tempranos, aparte del Nuevo Testamento, se refieren a domingo como la cena del Señor? Es un escrito particular, hermano. Ok.
Gracias. You're right, listen here. ¿Cuál otro escrito cristiano temprano, verdad? Aparte del Nuevo Testamento, se refiere a domingo como la cena del Señor. Entonces, hay un escrito cristiano temprano. ¿Cuál es, aparte del Nuevo Testamento, que se refiere a domingo como el día del Señor? El día del Señor. Está escrito, usa la palabra kuriake como Apocalipsis 1:10. ¿Cómo se llamaba ese escrito temprano? ¿Cómo se llama? Número 15. Según Justino Mártir, los cristianos se reunían en el día de Espacio, que era el día después de Espacio día. O en español tiene que ser al revés. El día del espacio. Sí, así tiene que ser. Según Justín Mártir, los cristianos se reunían en el día de Espacio Blanco, que era el día después del día Espacio. Según Justino Mártir, los cristianos se reunían en el día de Espacio Blanco, que era el día después de el día Espacio en Blanco. Número 16. ¿Qué significa bendecir el pan? ¿Qué significa bendecir el pan? Número 17. ¿Cuáles son dos clases de personas que no eran permitidas participar de la cena del Señor en la iglesia antigua o primitiva? ¿Cuáles eran dos clases de personas que no eran permitidas participar de la cena del Señor en la iglesia antigua? En la iglesia en el Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando el señor Byron él habla muy claramente. Es muy bien para un predicador, pero es muy fácil a entenderlo para la gente. Necesitan ustedes practicar leyendo las escrituras más despacio y más claro, porque es necesario por la congregación a entenderlo mejor. Gracias. ¿Cuál? Esta última vez. ¿Cuáles son las dos clases de personas que no eran permitidas participar de la cena del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento o en la iglesia primitiva?
How do you say points? Like things have points? Depends on your context. You mean points as in a lesson, or points as in literally like a bug or? No, I mean points like 100 points for the test. Oh, puntos. Puntos. A cada respuesta tiene 4 puntos. 4 puntos. Cada respuesta. Huh? Voy a repetir la 15 si es posible. No sé. He wants to know if it's possible to repeat a question. Which one? Number 15. Sí. ¿Está bien? Entonces el número 15 dice, según Justino Mártir, los cristianos se reunían en el día de espacio en blanco, que era el día después del día de espacio en blanco. Es una difícil pregunta, lo siento mucho. Pero no mucho. No tanto. Pero no tanto. No tanto, sí. Ok, si piensa que tiene la contestación, levante su mano. Número uno. Solo 17 años. Are we done? Sí, they thought there were more questions. Ok. ¿Qué es la contestación en número 1? Falso. Es falso, sí, porque el segundo parte de la pregunta es falso. La cena es un rito religioso, claramente, y también es un sacramento verdadero. Número 2, ¿qué son 3 clases de comidas espirituales en el antiguo? Francisco. Comida sacrificial, comida de pacto y comida de Pascua. Sí, es correcto. 4 puntos para los 3 respuestas. Número 3, Aaron. ¿Cuál es el significado del vino en la Pascua, la fiesta de la Pascua en las escrituras del Antiguo Testamento? ¿Qué piensas? Abner. Yo puse la relación entre Dios y el pueblo. What did you say? He thought it was the relationship between people and God. No, es incorrecto. Sí. No había un significado determinado en el vino. Sí, el vino no tenía nada significando en el antiguo. Qué buena pregunta. Qué malo. Ok, número 4. ¿Cuál era la respuesta, Herman? Que no tenía ningún significado. Ningún significando. El número 3. Número 4, ¿cuántas tazas o cuántas copas de vino tenía cada participante en la Pascua en el tiempo de Jesús? 4 copas. Sí, son 4 copas. Sí. Número 5. Read it for us, Byron. Según su instructor, el relato de Lucas de la institución de la Cena del Señor inició con espacio en blanco. Abner. La tercera copa. Sí, la tercera copa. Ajá, y del servicio de la Pascua. Pero el relato de Mateo inició con Abner. El pan. El pan, claro. Muy bien. You want me to read all of them and then Sí. have one of them answer? Okay, número 6. ¿Qué llama Deuteronomio 16:3, perdón, qué llama Deuteronomio 16:3 al pan sin levadura? No los otros, sí.
solamente Abner? ¿Qué piensas, Esdras? Es pan de aflicción o de sufrimiento. Pan de aflicción, sí, es correcto, o pan de sufrimiento, correcto. Número 7. De el mes y el día en que los israelitas fueron mandados a matar el cordero de la Pascua. ¿Qué piensa Abner? El 15 de abril. No, es cerca, es el 14 de abril. Momento. Hello. I'm in class with something important. No, es el mes 14, no hay 14 meses. Pero es el primer mes del año. Okay, at 5:30? Fantastic, that's great. Fun. Okay. El nexo, por favor, el próximo. El próximo, la próxima respuesta, la pregunta es en Éxodo 12:46, cuando Dios dijo, ni quebraréis hueso suyo, ¿de qué estaba hablando Dios? Edras. Habla de no quebrar el hueso del cordero, el cual iban a sacrificar, y también hacer una relación espiritual a Cristo en la cruz. Ah, muy bien. Pero el cordero es la contestación correcta. El cordero de la Pascua. Los -4 por mucha información. Más información que es necesario. El cordero solamente es bastante suficiente. ¿El hermano Francisco tiene duda? ¿Pregunta? Él dice, he said it was just a fulfillment that Jesus' bones would not be broken. No es suficiente en Éxodo. En Éxodo es concerniente el cordero. Sí, eso ya está en el Nuevo Testamento. Número 9. De un pasaje de escritura que dice que la cena del Señor se toma el primer día de la semana. Si ustedes no tienen esto correcto, mejor. Yes. ¿Sí? Hechos 27. Hechos No, 27. Claro. Número 10. La palabra indignamente es un o una espacio en blanco y no puede referirse a una persona. Descripción. No. Es un adverbio. Adverbio. Es un adverbio y no puede referirse a una persona. La palabra se refiere a espacio en blanco. La manera. La manera, la descripción en que tomamos o comemos. Yo tengo forma o manera. Sí, es lo mismo, es correcto. Eso es incorrecto. Y Eso es -4. O Cada respuesta vale 4. El primer espacio es adverbio. El segundo es la manera. Cada respuesta incorrecta son -4 puntos. Sí. Cada respuesta es 4 puntos. Ahí son 2 respuestas. Dos respuestas en una pregunta. -4 puntos por una respuesta incorrecta. Hay 8 puntos posibles en esta pregunta. Sí. Número 11. Según su instructor, ¿por qué quebró Cristo? Se fue Dan, ¿no? Go away. Están andando en tinieblas en Guatemala. Wow. Yeah, I'm surprised that you didn't go away with the lights out. No. That's amazing. Well, we're out of lights here, pero sigamos. Antes de que se vaya Dan,
según su instructor, ¿por qué Cristo quebró el pan de la cena en la cena del Señor o durante la cena del Señor? Para poder repartirlo. A destruir a los otros. Exactamente, sí. Ok. Para repartirlo, eso mismo. Para repartirlo, para compartirlo, para cualquier cosa que quiera decir darlo. Número 12. Escriba 2 ocasiones en las cuales Cristo quebró el pan y las cuales no tienen ningún significado religioso. Edras. Es cuando alimentó a las 5,000 personas. ¿Sí? Y segundo es cuando comió en la orilla del mar después que resucitó. Sí. En el camino de Jerusalén al Inés. Ajá, En Lucas 24. Sí, o también los 4,000 también, ¿verdad? Sí, yo sé los 5,000 y los 4,000. Ajá. ¿Dónde estaba las 5,000 personas? ¿Dónde está? ¿Qué pasaje? Y eso es el pasaje que es 14. Mateo 14. You could have the feeding of the 5,000, the feeding of the 4,000, and when he was on the road to Emmaus. Sí, puede tener esas tres. La alimentación de los 4,000, de los 5,000, de los 4,000 y cuando él iba en camino a Emaús. Emmaus, sí. Número 13. Y esa vale 8 puntos también. Si una de las dos no está, es menos 4 o menos 8. La cena del Señor es una manifestación exterior de espacio en blanco entre Dios y el hombre. Comunión, sí. Ajá. O relación. Relación, bueno, también. Relación, bueno. Número 14. ¿Qué otro escrito cristiano temprano, aparte del Nuevo Testamento, se refiere al domingo como el día del Señor? Didaqué es correcto. Exactamente. Didaqué 14:1. Número 15. Según Justino Mártir, los cristianos se reunían en el día de espacio en blanco, que era el día después del día espacio en blanco. Después del Sol y Saturno. El día del sol es el primero. El segundo es el día de Saturno. Saturno. Exactamente. Recuerdes que el día de Saturno es el mismo que es el sábado. Ah. Número 16. ¿Qué significa bendecir el pan? Dio gracias, es correcto. Ajá. Y número 17. ¿Cuáles son las dos clases de personas que no eran permitidas participar o tomar de la cena del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento? Los oyentes y los infieles. Los no son bautizados y los infieles, los que están andando en las tinieblas. Yo escribí los que no son bautizados y los que tenían problemas de divisiones o pecado continuo. What's what he say? He says those who were not baptized are those who had problems with sin or divisive or continuous sin. Yeah, that's fine. Está bien. Okay, add them up, subtract from 100 and give them to Byron. Sí, entonces, I'll do the points. Okay. Denme sus exámenes y yo les paso los puntos después. Sometimes I find little errors here and there. Quizá después de almuerzo tienes luces. Sí, probablemente sí. Ok, es tiempo salir a almorzar. Gracias. Excelente. Buen provecho, hermano. Adiós. Adiós. Hermano,